Bueno, hoy tenemos a Roberto Ferrer, quien estamos en la mitad de la crisis, los bancos se van a cerrar, no se van a cerrar, va a haber un pánico, los bancos son capaces en Estados Unidos de manejar la crisis o no, qué es lo que va a pasar. Hoy nos va a hablar de muchas de las características de esta pánico desde el punto de vista bancario, pero lo que me gusta de esta aproximación que yo quiero llevarte hoy es qué puedes hacer tú. No, yo no quiero entrar en el pánico de, uy, se va a acabar el mundo y nos vamos a quebrar y todo, sino realmente el Juan o el Carlos Davis que tiene unos dolaritos ahorrados, un resultado de su trabajo de muchos años y no sabe exactamente, no entiende muchísimo de finanzas, qué puede hacer. Roberto ha estado en el mundo de los negocios y el mundo de las inversiones inmobiliarias y de los negocios financieros durante más de 30 años. Ha manejado miles de millones de dólares en préstamos a través de su carrera. Ha sido reconocido como uno de los eh, 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 generadores de hipotecas más exitoso de Estados Unidos y realmente, además latino, entonces lo que yo quiero es que él nos hable de su experiencia. Cuando yo ayer hablé, con Roberto nos conocemos hace un tiempo, cuando hablé con él, me encantó su visión refrescante. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Muchas gracias por tan linda presentación, che. Gracias por esta oportunidad para poder compartir también. Bueno, Sí. bueno Roberto, entonces, ¿se va a acabar el mundo o no? Mira, como dijiste vos, yo estoy esto más de 30 años, ¿verdad? Yo he visto el Y2K, el dot-com bubble, el incremento y la caída de valores en los 90, Black Tuesday, Black Friday, ¿cómo se llama? 9/11, 2008 implosion, qué sé yo, Desert Storm, nombra algo, ¿verdad? Que haya causado pánico y ya lo viví, ¿verdad? Ah, ajá. Y con todo, cada vez Estados Unidos es más fuerte, nuestra economía es muy resilient, ¿verdad? Aguanta mucho todo esto, ¿verdad? Y uno de los grandes temas es porque el gobierno regula mucho a todo, ¿verdad? El gobierno se envuelve mucho en todo, ¿no? Y Estamos hablando del gobierno de Estados Unidos. el gobierno americano, exactamente. Entonces, al regular las cosas, ¿verdad? Ponen leyes y ponen cosas que protegen al consumidor, protegen a la banca, protegen, qué sé yo, a todo, ¿no? O sea, no permiten que los bajos sean muy bajos ni los altos sean muy altos, ¿verdad? Entonces, Oh, siempre vamos a estar, Estados Unidos siempre va a estar muy fuerte. bueno, pero vamos a hablar de una crisis que todas las que tú me dijiste, y las tengo, obviamente las pasé. Yo no estaba tan pegado al mundo financiero en esa época, pero vamos a hablar de la crisis de 2008, que es la más cercana para la mayoría de las personas en este momento, ¿cierto? Entonces, eh, ay, no sé si me estoy congelando yo o es mi internet. Entonces vamos a hablar de la crisis del 2008. Ah, caramba. Vamos a hablar de la crisis yo creo que se le cayó el internet a él. Dani, ¿me puedes decir, por favor, si es mi internet o el de él? Ok, gracias. Bueno, entonces, mientras regresa en la crisis del 2008, nos estamos preguntando qué es lo que realmente, qué es lo que realmente pasó, porque en esa época aproxima, muchos bancos entraron en crisis y se quebraron. Pero en realidad la quiebra
para el consumidor no se sintió, pues a menos de el efecto en bienes raíces, no se sintió desde el sistema bancario como con el pánico que hay ahora. Entonces, realmente, ahí está de nuevo. Estaba explicando cuál es la diferencia entre la crisis del 2008 y la crisis de ahora. O Bueno, las o sea, características. la de 2008 fue que la vasta mayoría de la gente pidió dinero donde no cualificaba tanto por ese dinero, y había soluciones de préstamos, ¿verdad? Que no estaban atados a los comportamientos de la gente, ¿verdad? Lo que Ajá. estamos mirando acá es algo completamente diferente. Aquello fue algo que se hizo mal por mucho tiempo al prestar dinero a gente que no cualificaba. Había programas que era CISA, Stated Income, Stated Asset, que decían lo que ganabas y decían lo que tenías. O Listo. NINA, No Income, No Oh, Asset, ok. no decías nada, ¿viste? O sea, Porque yo quiero que después hablemos de las hipotecas. Hoy yo quiero que hablemos de los bancos, correcto. ¿cierto? Porque hoy se van a quebrar los bancos, no se van a quebrar los bancos. ¿Qué puedo? Eso es lo que hay. Pero desde el punto de vista bancario de los bancos que sobrevivan o no, ¿cuál es la diferencia con ahora, con este momento? Bueno, o sea, por eso mismo, el producto que tenían no estaba atado a un comportamiento que así como los bancos pueden prestar bien. Hoy por hoy, la vasta mayoría de las hipotecas necesitan mucha información, todo, cuánto ganás, cuánto generás, etcétera, etcétera. Pero lo que aconteció aquí no fue tanto, es muy diferente a lo que pasó en el 2008, pero muy diferente, ¿verdad? Acá lo que aconteció fue que durante la pandemia el gobierno le dijo a la Reserva Federal que imprima dinero para lo que es mantener nuestra economía a flote, ¿no? Entonces se imprimió muchísima plata, ¿verdad? Entonces, habían programas para proteger a las compañías y a los salarios de sus empleados, había que se llamaba PPP, Payroll Protection Program o algo de esa índole, no me acuerdo exactamente, a la gente que estaba desempleada, que no trabajaba para compañías que cualificaban para ese producto, ¿verdad? Ese préstamo, a la gente iba y pedía dinero a la agencia de la gente desempleada, y entonces se imprimió mucho, pero mucho dinero. Pero cuando se imprime tanto dinero, ¿verdad? Eso crea inflación, ¿verdad? Porque la gente ahora tiene mucha plata y las compañías tienen mucha plata, y ¿qué es lo que hacen? ¿Verdad? Empiezan a invertir y empiezan a gastar dinero, ¿no? Pero cuando en ese momento se estaba dando dinero en adición a lo que fue el imprimir dinero, también se bajaron las tasas del costo donde los bancos piden plata, que se llama prime rate. Bajó muy bajo, estaba al 2% o algo de esa índole, ¿no? Entonces, la gente estaba muy incentivada a mover el dinero y tenía mucho dinero disponible para hacerlo. Ujú. Eso crea una inflación, porque lo que acontece es que ahora vos vas a comprar una casa o vas a comprar un automóvil, ¿verdad? Y vas a pagar mucho más, ¿verdad? Porque tenés más poder de Compra. adquisición, ¿verdad? De compra, ¿verdad? Correcto. Entonces, empieza a haber inflación. En el 2021 dijeron, no, la inflación va a ser temporaria, ¿verdad? Al final del 21, al principio del 22, dijeron, no, no va a ser temporaria, tenemos que controlarla. La forma que controlar la inflación es desmotivando a la gente, desmotivando a los consumidores a gastar plata. Y la forma que se hace es incrementando el costo del dinero, ¿no? Y subió Prime. Ahora, ¿qué acontece? Si vos prestaste mucho dinero a un 2%, un 3%, y ahora lo estás pagando a un 5%, ¿verdad? Ahí lo que pasa es que se desvalúa el valor del banco. Al desvaluarse el valor del banco, la gente o sea, que no sabe, que no entiende lo que es la economía, no entiende cómo se mueve todo, acciona base en pánico y sacan la plata del banco, ¿verdad? Ahora el banco no tiene capital, no tiene los costos de costo de la compra del dinero es mayor que el costo del dinero que están generando, ¿verdad? O sea, sin liquidez y no puedes, y tenés que sobrepagar, ¿verdad? Es cuando se van abajo, ¿no?
Y eso O sea fue, que los bancos ahorita están en crisis, o sea, los que están en crisis por la subida de los intereses. claro, claro, al subir los intereses, o sea, si vos tenés que pagar, los bancos compran plata para prestar plata, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? Compran plata, el banco vende el plata que compró, ¿no? Y si la compras alto y la vendes bajo, o sea, estás perdiendo dinero. Entonces ahí los accionistas empiezan a decir, estamos perdiendo dinero, estamos devaluando. El depositante va y dice, ahora, empiezo a dudar en este banco y sacan la plata también. claro. Y esos son comportamientos por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, ¿verdad? Ujú. Porque Es, si miramos lo que es el costo del dinero, desde los 70 hasta ahora, siempre ha estado bajando, con las excepciones, ¿verdad? De los momentos que hubo necesidad de manejar la economía que tuvieron que subirlo, ¿verdad? Entonces, sí se va a volver a establecer. Y en adición, el gobierno ya actuó, ¿verdad? Y pasaron dos cosas muy importantes. El gobierno, teníamos un límite de seguro por depositante de $250,000, ¿verdad? Ahora es ilimitado. Vos tenés 400, 500, 1 millón, 10 millones. Si el banco cierra, no lo perdés. Igual recuperas tu dinero, ¿verdad? esa medida de subir el límite del seguro de 250,000 a convertirlo en ilimitado es una medida que me pareció súper inteligente. Normalmente las medidas de los gobiernos no me parecen inteligentes, pero esta medida me pareció dos cosas que es inusual en un gobierno que fue, a mi juicio, eficiente y oportuna, porque a veces son eficientes, pero inoportunas. Entonces, y otra cosa que me pareció maravillosa fue que el presidente apareciera el lunes a las 7:30, antes de que abrieran los bancos, hablando del cambio de política con respecto al seguro, porque eso me imagino que tuvo un impacto enorme en la decisión de las personas, ¿no? Bueno, o sea, el tema es eliminar miedo y crear confianza, ¿verdad? Ajá, Si vos sabes que vos estás garantizado, que lo tuyo tiene una garantía y está respaldado por ¿no? Entonces te sentís más cómodo. exacto. Pero el banco puede ir en quiebra igual, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿qué acontece? También hicieron un préstamo, no una compra de dinero, sino un préstamo a los bancos, ¿verdad? Que ahora los bancos pueden pedir dinero prestado como si fuesen cualquier otra compañía. Entonces, Perfecto. protegieron al consumidor y protegieron a la banca. Sí, yo estaba leyendo en Bloomberg esta mañana que lo bueno y lo malo de la medida es que lo bueno es lo que tú dices, que protege al consumidor, pero lo malo es que probablemente los bancos va a llevar a que algunos bancos tomen riesgo innecesarios porque como pueden vender el riesgo del gobierno, que me imagino que teóricamente la contramedida es que el gobierno le toca ser mucho más exigente en las regulaciones de los bancos, que eso funcionó con las hipotecas, ¿o no? Es cierto, mira, le diste exactamente el martillo al clavo, ¿viste? Porque el gobierno lo que empieza es hacer regulaciones para proteger a todos, literalmente a todos, ¿verdad? A movimientos raros de dinero, cosas de esa índole, hacer más auditorías a los, más a menudo, pedir diferentes trabajos de contabilidad y cosas así, para que siempre esté todo bien visto, que no haya nada oscuro, ¿verdad? Y dicho sea de paso, ¿qué va a acontecer? Es que los bancos, ¿verdad? Con todas esas regulaciones, se van a poner un poquitito más estrictos en cómo van a prestar, ¿verdad? Ahora, Que en últimas es parte de lo que el gobierno de la Fed quiere porque uno de los recursos para aumentar el consumo, que es el crédito, no solamente es más costoso, sino más escaso, pues eso va a generar también eh, restricción del dinero y va a afectar positivamente a la inflación, ¿no?
Exacto, o sea, el no prestar por prestar, ¿verdad? Exacto. Ahora, ¿qué acontece? Si los bancos se ponen más estrictos, ¿verdad? Como inversionista uno se convierte en banco, ¿verdad? Y vos podés prestar tu propio dinero, donde las instituciones no lo están haciendo. O sea, genera una oportunidad impresionante para lo que es un inversionista, ¿verdad? Sí. En adición, otra cosa que aconteció es que vino el reporte de la inflación y vino más bajo, ¿verdad? Del mes anterior. O sea que ya estamos mirando hasta estamos estableciendo, ¿verdad? Que también crea más oportunidades porque a la inflación establecerse, no eliminas la clase que más mueve plata en Estados Unidos, que es la clase media. Entonces estamos bien protegidos, van a salir oportunidades nuevas para invertir, ¿verdad? Y nos estamos estableciendo en todos los aspectos, ¿verdad? Exacto. Y al inversionista en bienes raíces también le favorece porque hay más oportunidades. Mm. Pero después vamos a hablar de hipotecas y de bienes raíces. Pero ahorita, entonces vamos a enfocarnos en cómo una persona común que oye todo el tiempo en las noticias se van a crear ahora los bancos, hay pánico, y ahorita, por ejemplo, están hablando, esta mañana leíamos del el credit, el banco de crédito el de Suiza, sí, que se está que dicen que se está quebrando. Ahora bajaron las acciones. Yo no sé si se va a quebrar o no porque es un banco demasiado grande y alguien decía es demasiado grande para salvarlo. Entonces, pues, ¿qué es cómo eso afecta a una persona común? ¿Qué Bueno, puede mira, hacer una persona común? ah, yo siempre yo siempre sentí mucho más tranquilo trabajando con los bancos grandes, ¿verdad? Con los bancos que han estado establecidos por, ciento y pico de años, Bank of America, Wells, los cuatro bancos más grandes, ¿verdad? Sí, Chase, esos han vivido todo, han vivido guerra, han vivido todo, ¿verdad? Y ajá. con todo están recontra súper fuertes. O sea, no, y muchos de esos bancos son dueños de otros bancos, ¿verdad? O divisiones de bancos que están, quizás una división se puede ir abajo, pero los bancos más fuertes americanos siempre van a estar bien capitalizados, siempre van a estar, uno puede sentirse cómodo, si te sentís incómodo con tu banco comunitario, ¿verdad? Te puedes sentir muy, pero muy cómodo con los bancos más fuertes, ¿verdad? Pues fíjate que, sí, aquí estaba leyendo un comentario de BBA en bancarrota de Nelson Campos. Bajaron sus acciones. Yo les quiero decir que tengan cuidado, porque son noticias amarillistas. Cuando en el 2008 las acciones del Citi no eran a 5 centavos, a 3 centavos, ¿te acuerdas? Cuando las acciones del Citi estaban regaladas. Y la gente dijo, se acabó el City. ¿Y cuánto vale una acción de... No, no, porque se caiga la acción, no significa que el banco se esté quebrando. Realmente es muy probable que se le vayan a bajar las acciones a muchos bancos porque, porque parte del valor de las acciones es la percepción que la gente tiene del mercado, los miedos que tienen del mercado, y si hay miedo, pues entonces se bajan las acciones, pero no significa que el banco esté quebrado. No, para nada. Y en adición, como dijiste recién, ¿verdad? Eso va a traer muchísimas oportunidades a accionistas, ¿verdad? Inversionistas. Hay gente que quiere poner dinero a trabajar, ¿verdad? Porque dicho sea de paso, vos podés tener la plata en el banco y ¿qué generás igual? El mejor momento, el momento más alto, el banco no paga casi nada en intereses. O Sí. sea, lo mejor que puedes hacer es sacar la plata del banco, ¿verdad? Para invertirla o convertirte tú en tu propio banco,
¿verdad? Prestándolo en forma de notas, prestándolo en forma de activos pasivos, de verdad, como propiedades de renta y cosas de esa índole, ¿verdad? Y, y dejar lo que es en los bancos grandes, lo que se necesita para sobrevivir y sentirse cómodo, ¿verdad? Pero dos cosas. Esto va como cualquier otra crisis en el pasado, que la has visto, fortalece al inversionista, crea muchísimas oportunidades, ¿verdad? Por consecuencia, lo que es los stocks, de tech stocks, ¿verdad? Quizás ahí también veamos un poquito de baja, pero las cosas que son necesarias, siempre va a ser muy bueno invertir en ellas. No, sí, ahora, por ejemplo, lo que yo he oído también es que ahorita bienes raíces es la oportunidad para mantener el dinero seguro. Ahora, esa es una oportunidad. Hay desafíos ahorita por los préstamos, por el alza de los intereses, pero en últimas hay muchas oportunidades. El tema es, hay dos formas de pedir dinero prestado, ¿verdad? En forma institucional y en forma de plata privada, ¿verdad? El tema de los intereses siempre es secundario porque en Estados Unidos los intereses son 100% deductibles. O sea, que si vos pedís plata privada, aunque pagues un interés más alto, ¿verdad? Lo vas a deducir un 100%. O sea, si vos pagás $10,000 y deducís $10,000 en sí, no pagaste nada, porque lo pudiste deducir, ¿verdad? Sí. Entonces, las oportunidades vienen con temas de esta índole cuando, repito, te convertís vos en banco, ¿verdad? De hecho, ese de paso, la vasta mayoría de mi dinero lo tengo prestado en forma de préstamos que yo he hecho a gente que tiene propiedades y quieren pagarme a mí y a mi compañía, ¿verdad? Las hipotecas. O sea, tú te conviertes en un acreedor hipotecario de personas. Prestas pero pides de garantía hipoteca de primer grado, me imagino, ¿cierto? Bueno, o sea, en Estados Unidos está tenés una nota que en sí la nota no tiene mucho valor, ¿verdad? Y a la nota la atás a un mortgage o la atás a un deed of deed of trust, ¿verdad? Dependiendo en qué parte de Estados Unidos se esté prestando, ¿verdad? Y ahora ya se convierte en un lien en contra de la propiedad, por el cual cualquier dificultad y no podemos actuar como cualquier otro banco, ir detrás de la propiedad, ¿verdad? O sea, pero una pregunta, bueno, vamos a decir, lo que es la nota en Estados Unidos es lo que en América Latina o en el Código Napoleón, porque es otro sistema, se llama el pagaré o la letra de cambio. Ahora, el lien en Estados Unidos es como registrar esa deuda en los títulos de la casa, pero no es una hipoteca. Sí, lo convertimos en hipoteca, ¿eh? Lo o atamos, sea, al atarlo lo convertimos en hipoteca. O sea, tú lo conviertes en hipoteca. Absolutamente. Perfecto, que es una hipoteca de primer grado o sea, que la persona no puede vender la casa, la propiedad, sin pagar esa obligación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Primero, para ir cerrando hoy, primero, Estados Unidos ha pasado muchísimas crisis, ¿sí? Y las ha superado bien. Ahora que hablamos de México y Colombia, por lo menos de los países, con excepción de Argentina, lamento a los argentinos, los venezolanos, pero Colombia ha pasado unas crisis increíbles y en los peores momentos ha mantenido el pago de su deuda y el sistema bancario se ha mantenido. En Estados Unidos se ha mantenido. En México se ha mantenido. En México se ha mantenido. En México realmente, es más, algunos están hablando sorprendidos de la fortaleza del peso mexicano. Realmente no se asusten porque las acciones se bajan, porque salen los titulares de los periódicos, porque algunos periódicos están felices porque ya pueden dejar de hablar de Shakira y pueden hablar de otra cosa, ¿sí? O de la guerra de Ucrania. Desafortunadamente, eso sí me parece terrible que no hablen de eso, pero van a buscar eso,
pero el hecho de que se baje la acción no significa nada. ¿Cuál es como en todo negocio, cuál es la situación intrínseca de cada banco? Y en Estados Unidos, la situación intrínseca de cada banco, aunque sea delicada, el gobierno está respaldando a los inversionistas. Entonces, eso es algo que garantiza la tranquilidad de las personas, para que no andemos sacando nuestra plática y escuchando personas que pueden tomar ventaja. Enfócate en lo que tú tienes que hacer, enfócate en tu vida, enfócate enfócate en lo que tú puedes hacer con tu vida, porque uno en últimas no tiene ninguna implicación de ninguna posibilidad de influenciar si se quiebra un banco, si no se quiebra. Realmente lo que tenemos posibilidad es de mantener la tranquilidad, de mantener el enfoque en nuestra calidad de vida. ¿Qué te parece? No, me parece genial. Y dicho ese paso, yo creo que deberíamos ser un poquito más agresivos y sentirse cómodo poner dinero en la banca americana para invertir en Estados Unidos en nuestro real estate, ¿verdad? Porque las regulaciones los protegen. La gente cuando en los peores momentos siempre hubieron modificaciones de préstamos, o sea, siempre hay soluciones que protegen al consumidor americano, las leyes de la banca, las leyes del consumidor, las leyes de los impuestos, son todas a favor para asesorarnos de que si alguien quiere invertir acá, lo puede traer dinero, o sea, los asiáticos lo están haciendo, la gente del Medio Oriente lo está haciendo, el europeo está trayendo mucho dinero, invirtiendo pura exclusivamente en bienes y raíces, más allá de lo que son los temas de la banca. O sea, la industria más fuerte que va a controlar nuestra inflación siempre va a ser las propiedades. Bueno, ¿por qué no nos das tus redes, Roberto? O tu contacto, o la Instagram, o como quieras que... Bueno, la única red que sí utilizo es LinkedIn, ¿verdad? Que estoy bajo Robert Farah. Y después Robert a lendingcapitalusa.com, o mi número es 954-614-6313. Bueno, muy bien. Bueno, Roberto, muchas gracias. Vamos a hablar después en detalle con las hipotecas, porque también queremos ver eso, pero hoy queríamos hablar un poquito de la parte de los bancos, de la parte del pasado, de cómo realmente va a haber mucha especulación sobre los bancos. Ahora, yo no te puedo decir si va a haber crisis bancaria, no, porque nadie es, sí, pero o sea, que mañana se acabe, que pasen, hay demasiadas cosas pasando, pero en general, realmente no hay que pensar que esta es una crisis como han pasado muchas y que realmente lo más probable es que sigamos la vida y que las cosas tengan sus desafíos, pero que cada uno tiene posibilidades de cambiar su vida. Bueno, Roberto, muchas gracias. Y a ti que estás viendo esto, de verdad te felicito por estar acá. Te voy a invitar a que mires el link del webinar para que tú puedas asistir a nuestros programas y puedas ver las posibilidades de crecer financieramente, y te invitamos a que realmente mantenga la calma, que siempre, siempre, siempre hay posibilidades para las personas que se educan financieramente, hay posibilidades para las personas que están abiertos a buscar la oportunidad aún en lo más difícil. Bueno, espero que haya sido útil esta información y cuéntame aquí cómo fue esto para ti. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos.